Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Antes de usar la capacidad de ejecución, los ingenieros deben desarrollar la capacidad de imaginación, creación, innovación e invención. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si una matriz cuadrada es o no mágica. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 3 se inicializa un vector llamado A, o mejor, una matriz cuadrada de 3×3 llamada A, y se inicializa con 9 valores. En la línea 4 se inicializa un vector llamado analizador. Este vector se inicializa con 8 valores, entonces a ceros. Recuerde que en MATLAB existe la función ceros que permite generar arrays inicializados a ceros. En este caso se hizo de manera manual. Entonces, una matriz es mágica si la suma de cada fila y cada columna y las dos diagonales, la principal y la secundaria, es el mismo valor. En ese caso será una matriz cuadrada mágica, cuando la suma de las filas y columnas y diagonales sea el mismo. Entonces, lo que va a hacer el vector analizador será almacenar en cada posición las sumas de las primeras filas y las columnas y como las dos diagonales, y al final simplemente se recorrerá este vector analizador. Todos los datos deberán ser iguales. En la línea 5 una variable k se inicializa en 0. Esta variable k servirá para indicar en qué posición se almacena la suma de cada fila y columna dentro del vector analizador. Vamos ahora entonces a recorrer la matriz A. Para eso se usan dos ciclos entre la línea 7 a 14. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 7, ciclo for, variable controladora i que va desde 1 hasta 3. Observe que en MATLAB con los dos puntos se indica a la variable controladora el valor de inicio y el valor de finalización. Entre este ciclo, en la línea 9, a una variable k se le asigna lo que tiene k más 1, o sea, se incrementa en 1. Y entre las líneas 10 a 13 vemos el segundo ciclo for, variable controladora j que va de 1 hasta 3. Observe que entre este ciclo, en la línea 11, al vector analizador en la posición K se le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición K más la matriz A en la fila y columna J. Es decir, en las tres primeras posiciones del vector K, entonces se almacenará la suma de las filas de la matriz A. Es decir, entonces en la posición 1 el vector analizador tendrá la suma de la fila 1, en la posición 2 la suma de la fila 2 y la posición 3 la suma de la fila 3 de la matriz A. Mientras que desde la posición 4, 5 y 6 tendrá la suma de cada de las tres primeras columnas de la matriz A. Observe que en la línea 12 al vector analizador en la posición K más 3 se le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición K más 3 más la matriz A en la posición J, I. Observe que aquí el ciclo de la J se usa como fila, o sea que se hace un recorrido por columnas. Al salir de estos ciclos ya están las 6 primeras posiciones del vector analizador llenas con la suma de las filas y columnas respectivamente. Las últimas dos posiciones, la 7 y la 8, vamos ahí a almacenar entonces la suma de la diagonal principal en la posición 7 y la suma de la diagonal secundaria en la posición 8. Para eso recorremos nuevamente la matriz. En este caso solo es necesario usar un solo ciclo, ya que sabemos que la diagonal principal tiene componente igual, o sea i,
mientras que la diagonal secundaria viene a ser la fila I y la columna n-i, en este caso n viene a ser 4. Así entonces, entre este ciclo al vector analizador en la posición 7 les lleva lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más la matriz A en la fila I, columna I. Con esto se va acumulando la suma de los datos de la diagonal principal. Y en la línea 18 se acumula la suma de los datos de la diagonal secundaria. Y al salir de este ciclo entonces ya tendremos el vector analizador. Para saber entonces si es una matriz o no mágica tendremos que recorrer todo este vector. Recuerde que todos los datos deben ser iguales. Entonces en la línea 21 a una variable bandera le asignamos true o verdad. Línea 22 una variable I recibe el valor de 1. Entre las líneas 24 a 30 vemos un ciclo while. Recuerde entonces este ciclo while tiene condición mientras la bandera sea igual a verdad y la variable I sea menor a 8 ingresará a este ciclo. Entre este ciclo entonces vemos una condicional en la línea 26. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 26. Si el vector analizador en la posición I es diferente al vector analizador en la posición I más 1, o sea comparamos posiciones consecutivas, si es diferente en la línea 27 a bandera le asigna falso. Esto para que no ingrese más al ciclo while y al final imprima que no es mágica. Y en la línea 29 ahí le asigna I más 1. Al salir de este ciclo while entonces vemos si la bandera terminó en verdad, imprima que la matriz es mágica, y si no es porque encontró un par de datos diferentes y en ese caso entonces ya no será mágica, ya no hubo una suma igual entre la matriz. Y por último se imprime en la línea 38 el vector analizador. This es una función que permite mostrar información por pantalla. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita determinar si una matriz cuadrada es o no mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.